¿Qué tal, audiencia de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la doctora Quetzalidad Franco. Ella es ginecóloga y hoy nos encontramos en el Hospital Panamá Clinic, precisamente en la clínica de especialidades obstétricas y ginecológicas. Doctora, bienvenida a las pantallas de FTV, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de participar y brindarles información a este programa que se llama Medicina al Día y espero que sirva de ayuda la información que damos. Cómo no, doctora. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y en esta ocasión vamos a conversar un poco acerca del síndrome de ovarios poliquísticos. Si nos podría explicar y detallar un poco más de qué se trata este síndrome. Bueno, el síndrome ovario poliquístico es un síndrome metabólico. Muchas pacientes confunden tener ovarios poliquísticos o tener quistes en los ovarios con el síndrome ovario poliquístico. Entonces, primero que todo, tengo que puntualizar y aclarar de que la palabra síndrome es una serie de síntomas y signos que uno va a incluir. Entonces, el síndrome ovario poliquístico, por definición, son una serie de cambios hormonales y metabólicos. Pero para este diagnóstico las pacientes tienen que tener una cierta característica. Entonces, se habla históricamente del síndrome ovario poliquístico, empezamos los criterios de Rotterdam. Antes la paciente tenía que cumplir varios criterios, esto ya cambió. Incluso decir la palabra síndrome ovario poliquístico es un poco no correcto. Ahora le decimos un síndrome hiperandrogénico. ¿Por qué pasa esto? Porque en el síndrome ovario poliquístico o síndrome hiperandrogénico hay un desbalance hormonal. Y si me preguntas cuál es el desbalance hormonal, claro, todas las mujeres tenemos hormonas femeninas y masculinas. Entonces hay un desbalance entre estas hormonas. Estas pacientes tienen ciertas características puntuales. Una de ellas son las características que nosotros vemos físicamente. La vemos un poco gordita, obesidad central. Vemos que se llama hirsutismo, que tienen acné, que tienen cambios en su coloración, nosotros le llamamos acantosis nígrica, que tienen las extremidades un poco más oscuritas, y la aparición del vello. Tienen vello púbico, está distribuido anormalmente, le sale barbita, le sale vellos alrededor de la aureola, vellos, y son muy velluditas. Entonces esas pacientes nosotros les llamamos hirsuta. Entonces, fenotípicamente, apenas que llega una paciente en la consulta, si te llega así, tú puedes empezar a sospechar eso. Otro síntoma clásico que tienen que tener es cambios en su periodo menstrual. Estos cambios en el periodo menstrual es que ellas van a cesar la regla, van a cursar con cuadros de 3 meses sin la regla empieza como a volverse un poco irregular por estos cambios que se dan, que más adelante te voy a explicar, en el ovario y hormonalmente. Otra característica que pueden tener estas pacientes es que cuando le hacemos el ultrasonido podemos encontrar ecográficamente por el ultrasonido transvaginal, ver los ovarios, vamos a encontrar múltiples folículos. Entonces, a esos múltiples folículos, que la literatura dice que deben ser mayor de 12 y una medición del ovario que por medición debe ser mayor de 10, no es que ellas tengan un quiste en el ovario, sino que estos folículos se van a ver como un collar de perlas, así. Entonces, estos folículos, que son folículos inmaduros, porque por el desbalance irregular no pudieron madurarse, nosotros le llamamos ovarios poliquísticos, pero en realidad no son quistes, son folículos que no lograron desarrollarse por la parte hormonal. Interesante esta comparación que hace, doctora, porque normalmente cuando se habla de síndrome, y ya usted nos aclaró que es un término bastante erróneo por la palabra que realmente se debe utilizar, las pacientes tienden a comparar el síndrome también con ovarios poliquísticos y es una equivocación, ¿no? Sí, bueno, en realidad es que decirle a unas pacientes a veces no captan bien la información y me dicen que yo tengo quistes en los ovarios. Entonces, tener quistes en los ovarios es una lesión, una masa, pero los ovarios poliquísticos son folículos inmaduros. Entonces, llamamos síndrome a la paciente que cumple esos criterios. Te hablé de los criterios fenotípicamente, como tú la ves, te hablé de los criterios de cambios en la regla, te lo encontramos, pero también nosotros lo encontramos con criterios bioquímicos. Entonces, no todas las pacientes
para hacer el diagnóstico los necesitas, pero para corroborarlo puedes mandarle lo que serían los exámenes de laboratorio. Porque todas las mujeres, como te dije, tenemos estrógeno, progesterona. Entonces tenemos nuestros estrógenos, las progesteronas. Entonces las glándulas suprarrenales que se encuentran arriba de los riñones, ellas producen andrógeno. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? La producción de andrógenos, que son las hormonas femeninas, tú y yo tenemos eso, pero la producción de andrógenos se da un poco más. Entonces ellas tienen estas características que liberan más testosterona, androsterona y tienen las características un poco masculinas. Entonces, ¿cómo una paciente puede darse cuenta de que está frente a eso? A veces cambios en la regla, aumentan de peso, también se libera mucho lo que sería la insulina y la liberación de insulina hace que ellas tengan una resistencia a la insulina y pueden tener prediabetes. Entonces uno maneja a la paciente de manera integral. Para hacer el diagnóstico sería bioquímicamente, por los exámenes de laboratorio, examinarla y adicional a eso tendríamos que hacer un ultrasonido para corroborar. Cabe destacar que a pesar de que una paciente no tenga la imagen característica de ovario poliquístico como un collar de perla, sí puede tener un síndrome hiperandrogénico. Entonces no todas van a tener la imagen del libro del collar de perla, pero cuando uno va, tiene resistencia a la insulina y nosotros calculamos con un índice de OMA para ver si la paciente necesita un soporte. ¿Cuál es el tratamiento o si tiene cura? El tratamiento por lo general son con píldoras anticonceptivas. ¿Por qué? Porque estas pacientes, como te dije, tienen ese desbalance hormonal y al tener ese desbalance hormonal, el ovario no ovula. La paciente puede tener historia de fertilidad, no logra embarazarse. Entonces, a veces la paciente no es la típica paciente gordita, llena de vellitos, sino que es una paciente flaquita, pero también puedes tener, la doctora ha intentado salir embarazada y no puedo. Tiene ese desbalance, pero es una paciente flaquita, velluda, que tiene... Entonces, hay que puntualizar todas las pacientes. ¿Y qué pasa en el ovario? Como esos folículos van quedando inmaduros, no llegan a desarrollarse y nunca se libera un óvulo. Entonces se van acumulando y tienen ciclos anovulatorios. Entonces uno tiene que darle píldoras anticonceptivas como que contenga una progesterona que le enseña al ovario a cómo tiene que regular. ¿Tiene cura? No tiene cura el ovario poliquístico. ¿Va a estar siempre en tratamiento? No, hay que evaluar a la paciente. El tratamiento se controla. Muchas veces el síndrome ovario poliquístico se controla bajando de peso. Si la paciente baja el 20% de su peso, puede el ovario arrancar. ¿Por qué? Porque liberar la masa grasa, la obesidad, todas esas cosas aumentan lo que serían nuestros niveles de androstenediona y la paciente puede mejorar. Se puede mejorar teniendo buena alimentación, bajando la resistencia a la insulina. Y eso es lo importante. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Afecta su fertilidad. Una paciente que tenga un síndrome ovario poliquístico que no se ha tratado, más adelante puede llegar a afectar su fertilidad si no la tratamos a tiempo. Puede afectar metabólicamente su función de prediabetes, obesidad, de los lípidos, y le cuesta más bajar de peso y ahí necesitamos otros medicamentos que nos ayuden como metformina. Pero dieta balanceada, hacer ejercicio, a veces solamente con bajar el 20% de su peso, estas pacientes mejoran. También podría ser como medida preventiva para no padecer este tipo de enfermedad, si se podría llamar así, doctora. En realidad creo que todo el mundo debería tener una dieta adecuada, balanceada, no alta en hidratos de carbono y estar dentro del peso ideal. Dentro del peso ideal, la obesidad de por sí sola ya es estar como en un estado inflamatorio. Hoy en día está muy estigmatizado de que debemos amar nuestro cuerpo, pero a veces estar en sobrepeso y obesidad tenemos complicaciones a largo plazo. Exacto. Entonces, estas pacientes por lo general a veces pueden estar acompañadas también de otros trastornos hormonales como problemas de la tiroides y siempre hay que evaluarlas de una manera integral. Doctora, el tema de algún tipo de dolor. Las pacientes con esta enfermedad tienden a sentir algún tipo de dolor porque, vamos a ponerlo de esta manera,
ya usted dio a conocer cuáles son esas características que tienen las pacientes. Algunas están subidas de peso, por decirlo de esta manera, los vellos en la piel, las características también, algunas manchas oscuras, otras, como usted nos mencionó, pacientes bastante delgadas, pero que tienen mucho vello. De tener estas características, pero la paciente sentirse completamente bien, puede tener algún tipo de dolor, algún indicativo que diga, bueno, algo no está bien en mi cuerpo, necesito ir a un especialista. Bueno, lo que pasa es que el síndrome ovario poliquístico no da dolor. Efectivamente no da dolor, incluso las pacientes no llegan a consulta hasta que uno de los síntomas más claros es que le falta la regla. Ausencia de la menstruación es cuando ahí ella dice, ok, todos los meses toda la mujer debe menstruar. Al menos que tenga un medicamento o al menos que esté medicamento que suprima la menstruación o que esté embarazada. Entonces esa es como la consulta número 1 de estas pacientes, es que o están con sangrados irregulares. Entonces allí esta paciente como que llega a consulta, te dice, doctora, mire, es que tengo 3 meses que no me viene la regla y me he hecho cantidades de pruebas de embarazo y no estoy embarazada. Entonces ahí uno le explica a la paciente de bioquímicamente cómo está, cómo se ve el útero, cómo se ven los ovarios. Lo que sí es que tener el síndrome ovario poliquístico, y debemos tratar este punto muy importante, y no menstruar y estar mucho tiempo sin menstruaciones, más adelante puede ser un factor de riesgo de tener cáncer de endometrio. Es algo de que las pacientes a veces son felices porque no le viene la regla y lo ven de una manera positiva, pero al no menstruar, la parte interna del útero que llamamos endometrio se va engrosando y más adelante pueden tener literal cáncer de endometrio. Es decir, que si no se atiende, esto puede desencadenar otro tipo de enfermedad grave. Doctora, el tema de edades, también es importante conocer a qué edad ya puede tener este tipo de síntomas o características, a partir de que la joven le puede llegar su periodo o un poco más de edad, menor también, ¿cómo sería? Ok, me encanta la pregunta que acabas de hacer porque a veces sucede cuando una mujer tiene la menarca, que nosotros llamamos la primera menstruación, tiene 2 años para que su eje hormonal se madure. Entonces, una niña de 14 años que las menstruaciones sean regulares y acá esté en su primer año es normal, pero a partir de desarrollarse y tener posterior a 2 años, si tiene alteración en su patrón de sangrado de ciclos menstruales, ya hay un dato de alarma. O sea que los primeros 2 años de menstruación podemos no estresarnos, podemos saber de que el cuerpo está aprendiendo, pero posterior a eso, el rango de edad es una mujer en edad reproductiva que ya tenga mayor de 2 años de haberse desarrollado hasta que llegue la menopausia. Al sentirme bien, doctora, vamos a ponerlo como ejemplo, me pongo como ejemplo yo, de yo sentirme bien, el no tener ninguna de las características que usted ha mencionado, pueden pasar los años y puedo padecer de esta enfermedad. Bueno, en realidad el ovario va envejeciendo. A medida que nosotros vamos envejeciendo, el ovario también va cambiando su tamaño. Cuando tenemos 14 años, tenemos unos ovarios más grandes y a medida de que vamos agotando nuestra reserva ovárica, sí. También nosotros, si tenemos obesidad, si comemos adecuado, podemos aumentar todo lo que sería. Pero hay pacientes que efectivamente el diagnóstico se hace un poco tarde. Pero no fue que le dio ahora ovario poliquístico, sino que siempre fue propensa, pero cambios en sus hábitos pudieron desencadenar o empeorar el cuadro de que tienen 33 años y ahora tienen ausencia de la regla, o ahora entienden por qué están un poco más subida de peso, o ahora entienden. Entonces no es que se diagnostica o que les da tarde, sino que ahora tiene repercusiones de que ahora sí me viene la regla. O hay pacientes que viven toda su vida con las reglas irregulares y te lo dicen en la consulta. No, doctora, a mí la regla me viene cada 3 meses y cuando me viene abundante. Y entonces la parte donde quiero llegar a las pacientes es que debemos saber que el ciclo menstrual todos los meses se debe dar, que no estemos embarazadas, y por eso es importante saber cómo menstruamos, cuántos días menstruamos, conocer nuestro cuerpo y saber, siempre le ayuda a un especialista que es normal. Porque si toda la vida viviste así, que te venga cada 3 meses, tú lo vas a ver como algo normal y no vas a acudir. Entonces, cuando tengas cierta edad, que vengas con sangrados abundantes, ahí vamos a estudiar.
y vamos a ver por qué, pero es que siempre diste datos de alerta y pensaste que era normal. Y también hay que ver, hay una parte hereditaria. Entonces, si tu mamá le pasa eso, ella te va a decir que es normal. Ok, o sea, que el síndrome como tal también podría ser una enfermedad hereditaria. Exacto, exacto. El síndrome ovario poliquístico se ha visto de que hay un porcentaje de que es hereditario. Doctora, antes de ir a un cambio comercial, me gustaría también conversar un poco acerca de esos tratamientos preventivos. Usted nos hablaba acerca de una buena alimentación y también mantener un estilo de vida saludable. Pero este tema lo vamos a tocar después de volver de un cambio comercial. Ya volvemos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la doctora Quetzalidad Franco, ella es ginecóloga. Doctora, antes de ir a un cambio comercial, hablamos sobre esos tratamientos preventivos para evitar este tipo de enfermedad. Nos comentaba usted que mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio, tratar no subir de peso también puede prevenir este tema del síndrome. Sí, efectivamente, en cuestión de prevención, tener una dieta balanceada, hacer actividades físicas que comprometan lo que sería tener una dieta balanceada y un peso dentro de los valores normal, podría ayudarnos a tener un ciclo menstrual normal y a reducir lo que serían los efectos del desbalance hormonal. Y efectivamente a veces la paciente amerita tener lo que sería un impulso para enseñarle a los ovarios cómo deben regular su ciclo, y eso se da a partir de lo que sería pastillas hormonales. Ciertas hormonas nos ayudan a enseñarle al ovario cómo debe mantener su ciclo regular para que esta paciente puedan tener sus menstruaciones, no pasen por los ciclos de que no ocurre por el desbalance hormonal la ovulación, y nos ayudan a enseñarle al cuerpo cómo estar regularmente. Entonces a veces el tratamiento sería con estas pastillas hormonales, y muchas veces si la paciente ya tiene un problema metabólico por aumento de peso, por resistencia a la insulina, utilizar metformina, que es un hipoglicemiante, nos ayuda a un tratamiento soporte con la paciente. Doctora, al principio del programa hablábamos acerca del periodo y me gustaría saber cómo se relaciona la menstruación con esta enfermedad. Muchas veces las pacientes, por decirlo de esta manera, y como usted lo ha explicado, le deja de venir el periodo o la menstruación por algunos meses. Otras pacientes, al contrario, padecen de hemorragia. Si nos podría explicar un poco más. Sí, efectivamente hay dos tipos de pacientes. Primero debo explicarte que el ciclo menstrual es una serie de cambios que se van dando día a día en la paciente. Normalmente el ciclo de toda mujer se cuenta desde el primer día de la regla hasta el primer día de su próxima regla. Tiene una variación de 21 a 35 días. Las pacientes con síndrome ovario poliquístico hacen ciclos largos, mayor de 35 días. Y como te repetí anteriormente, de 21 a 35 días entra dentro de la normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Estas pacientes hacen ciclos largos de 46, 50. Por eso que no ocurre efectivamente lo que sería la menstruación. ¿Y qué pasa? No menstruan, no les llega la regla por meses. Y cuando ocurre la menstruación, está la paciente que te dice, doctora, tengo 3 meses que no menstruo. O la paciente que llega en sangrado activo, porque efectivamente no es que no va a producir, el endometrio se sigue engrosando. El endometrio es la parte interna del útero. Se sigue engrosando hasta que el endometrio dijo, vamos a sangrar. Y los sangrados son abundantes, demasiados coágulos, y las pacientes a veces llegan por el sangrado, efectivamente. Doctora, es que tengo 2 semanas sangrando y el periodo no se me para. Pero también puede ser por eso, porque antes de eso, cuando uno la interroga, le dice,
¿está sangrando 2 meses? Dije, sí, pero doctora, es que no me vino la regla en 3 meses y ahora que me vino me duró 2 semanas. Entonces ahí se por el cambio hormonal. Tiene un ciclo anovulatorio y cuando se engruesa el endometrio, las pacientes que logran sangrar están con sangrados uterinos abundantes. tipo de sangrado no es normal, doctora? No, para nada no es normal. La menstruación normalmente debe durar entre 5 a 8 días. El flujo que nosotros debemos mantener, se habla de que 80 ml al día. Siempre lo medimos con las toallas sanitarias. La paciente te notifica de que tiene que usar muchas toallas nocturnas. Se cambia muchas veces, entonces eso no es normal. Entonces, si la paciente dice que tiene más de 8 días con las menstruaciones, sangrados abundantes, ya entra en lo que sería un sangrado uterino normal. Y en este caso sería de causa de disfunción ovárica, que el ovario no está trabajando correctamente. ¿Qué pasa ya en el cuerpo de esta paciente al presentarse esta condición de no tener un sangrado normal? Puede bajar de peso, se puede ver físicamente, se puede sentir débil. Efectivamente, estos sangrados uterinos anormales pueden llevar a la paciente a una anemia severa. Muchas pacientes se baja la hemoglobina debajo de 7 y pueden ameritar debilidad y por no tener los niveles aptos de hemoglobina adecuados, y pueden llegar a tener hasta transfusiones, requerir transfusiones para poder tener un soporte, porque los sangrados comprometen su estado hemodinámico y se les baja la hemoglobina, tienen una hemoglobina de 12, 14 y pueden llegar en 6 de hemoglobina y ya ameritan hospitalización, vigilancia del estado de alerta. Muchas veces algunas llegan hasta cuadros de que se tengan que transfundir unidades de sangre. ¿También utilizan pastillas hormonales para el tratamiento de este tipo de sangrado? Claro, efectivamente, cuando te llega una paciente hay que darle un tratamiento hormonal. Hay que darle un tratamiento hormonal, como te dije, para ayudar al ovario a que para el sangrado, ayudar la parte interna del útero y que todo regule, porque ella por sí sola, por su desbalance, no lo está completando y necesita un soporte hormonal. Doctora, ¿qué pasa con el tema de la automedicación? En este caso, ¿qué recomienda usted? Porque se han presentado casos que pacientes conocen la condición que tienen, pero prefieren automedicarse. En este caso, ¿cuál sería ese mensaje que usted podría dar para evitar esto? Porque está también poniendo en riesgo la vida del paciente. Bueno, mi mensaje para todas las pacientes que tienen sospecha, que tienen cambios en su menstruación, que acudan a la consulta siempre y tengan una evaluación por un médico, por un ginecólogo. Muchas veces las pacientes ni siquiera están casadas, con vida sexual activa, y piensan de que solamente hay que acudir al ginecólogo cuando una paciente está embarazada, pero tener cambios en su ciclo menstrual, en su patrón de sangrado. Ahora, antes menstruaba 8 días, ahora estoy menstruando 12 días, no es normal. Entonces, eso serían mis recomendaciones, de que conozcan su cuerpo, sepan cómo son sus menstruaciones para poder, porque ustedes son las que se conocen, claro, saben de que algo no está pasando bien, y acudir al médico. Creo que acudir a la consulta sería para diagnosticar a tiempo y poder iniciar un tratamiento oportuno que no tenga repercusiones más adelante. ¿Cuándo es recomendable asistir a un ginecólogo, doctora? Ok, la primera consulta ginecológica de una mujer debe ser cuando tiene la menarca, cuando se desarrolla. ¿Qué pasa? Que a veces no queremos, en la adolescencia se debe ser la primera consulta ginecológica para que un ginecólogo pueda explicarle a esa niña cómo son sus menstruaciones. ¿Qué pasa? Sí, la mamá puede hacerlo, pero podemos explicarle cómo registrar en el calendario, porque si le enseñamos a ella cómo es su ciclo menstrual o qué es lo normal, ella puede notificarle a su mamá: mamá, la regla me vino 2, 3 veces en el mes. Uno le explica de que el ciclo menstrual tiene de 21 a 35 días, que no pasa nada. Esa debería ser la primera consulta ginecológica de toda mujer para conocer el ciclo menstrual. Importante, doctora, esas preguntas frecuentes que le hacen los pacientes al momento de llegar a su consultorio. Esta pregunta se la hago a todos los doctores que han participado en Medicina al Día, porque tal vez esa pregunta que tiene ese paciente es la misma que va a tener la persona que nos está viendo en estos momentos. Ok,
¿Cuál es la pregunta más común? Más comunes o cuáles son esas dudas más frecuentes que tienen los pacientes con relación a Ovario estos poliquístico. temas que hemos tratado? Creo que la pregunta más frecuente que se hace la paciente con ovario poliquístico es si va a poder tener un embarazo o si va a poder concebir. Es la pregunta más frecuente y es lo que más le preocupa. Entonces, la verdad, una paciente con síndrome ovario poliquístico sí puede lograr embarazarse, pero necesita un tratamiento oportuno, necesita tener un tratamiento previo a eso. Y creo que es la parte más común. No todas van a desarrollar cáncer y lo que queremos es que ellas aprendan a que debemos ayudarla a controlar el síndrome ovario poliquístico. No tiene cura definitivamente, pero se puede tratar y una paciente, no todas incluso puedes quitarle el tratamiento hormonal. Entonces creo que es la más frecuente que dicen, doctora, es que yo tengo síndrome ovario poliquístico y no voy a lograr un embarazo, y creo que es la pregunta más frecuente que se hacen y no, efectivamente pueden lograr un embarazo si enseñamos al cuerpo a cómo llevar ciclos regulares y poder ovular sin ningún tratamiento o soporte hormonal. De esta duda, doctora, y como usted lo ha mencionado, que una de las dudas frecuentes por parte de los pacientes es si va a salir embarazada o no. ¿Cuál sería entonces ese cuidado que debe tener la paciente una vez esté en embarazo y también tenga este síndrome? Bueno, no, el síndrome ovario poliquístico, si la paciente logra concebir, no tiene ningún tipo de complicación en el embarazo. Sabemos que puede haber una parte hereditaria, ya si la paciente tiene obesidad o la paciente tiene prediabetes, hay que tener mucho cuidado en el embarazo por cómo impacta la diabetes, ya sería otro tema al producto cuando está en su alimentación, pero creo que sería, si es una paciente que tiene obesidad, ovario poliquístico, tenemos que tener mucho cuidado en los valores de glicemia, llevarla a un soporte multidisciplinario con nutrición, con especialistas, con el endocrino para ver cómo estaban sus valores de glicemia antes. Entonces creo que eso sería si la paciente tiene un síndrome un poco más complejo, pero una paciente con síndrome ovario poliquístico que logra salir embarazada no tiene ninguna implicación. Normalmente se recomienda, doctora, asistir a las citas con ginecólogos 2 veces al año. ¿Es de esta manera correcta? Bueno, efectivamente, yo pienso que aunque sea una vez al año, aunque sea un control anual, sí, sería lo ideal que la paciente tuviera un control cada 6 meses, pero con que una paciente acuda ya depende de la patología que tenga la paciente. Pero si es una paciente que no tiene ningún tipo de complicaciones, puede tener un control anual donde hay que hacer su Papa Nicolau, hay que ver cómo está su útero y sus ovarios, hay que ver sus exámenes de laboratorio, porque a pesar de que nosotros seamos ginecólogos, tratamos de ver la paciente de una manera integral, cómo está su peso, cómo están sus menstruaciones. Entonces, aunque sea una vez al año, aunque no tengan nada, aunque no tengan cambios en su sangrado, aunque todo esté bien, siempre hay que tratar de tener un control ginecológico anual para prevenir enfermedades. Entonces creo que la parte que quiero que se lleven es que conozcan su cuerpo, conozcan cómo son sus menstruaciones y traten de detectar si hay un cambio en sus sangrados, si hay un cambio en su ganancia de peso. Todas estas cosas nos pueden ayudar a que acudan a la consulta y podamos detectar enfermedades a tiempo y tratarlas. Ya para finalizar, doctora, esos avances tecnológicos que tiene la medicina, en este caso la ginecológica, el tema para tratar cualquier tipo de enfermedad, ¿cuáles serían esos avances tecnológicos que se han presentado? Bueno, por ejemplo, en ginecología nosotros tenemos múltiples avances. Voy a guiarme por ovario poliquístico. La paciente hoy en día, antes anotaba sus menstruaciones en el calendario o la registraba. Hoy en día nosotros tenemos al alcance aplicaciones que nos permiten registrar nuestro ciclo menstrual. Hay múltiples aplicaciones gratuitamente y nos permiten darnos cuenta en los registros de las menstruaciones si algo está cambiando. Las que no pueden tener acceso a la tecnología pueden apuntarlo y conocer que es normal. Lo otro es, por ejemplo, el ultrasonido se ha inventado hace mucho tiempo, pero estas pacientes que no menstruan y están mucho tiempo por menstruar, hoy en día contamos con la histeroscopía para evaluar la parte interna del útero, que es una camarita
que se introduce a través del cervix y podemos tomar biopsias y prevenir de que esas pacientes que han estado mucho tiempo sin sangrar y que tienen prácticamente el endometrio engrosado, podemos tomarle una biopsia milimétricamente y diagnosticar con tiempo si puede ser una paciente con cáncer de endometrio. Así es. Bien, de esta manera finalizamos su programa Medicina al Día. Reiteramos ese agradecimiento a la doctora Quetzanidet Franco, ella es ginecóloga hoy desde el Hospital Panama Clinic, que nos ha hablado acerca del síndrome de ovarios poliquísticos, cuáles son esas medidas preventivas, qué significa esos cambios en el cuerpo y también cómo prevenir, mantener una buena alimentación y también ejercitarse. Doctora, muchas gracias por abrirnos las puertas y agradecida que esté en su programa Medicina al Día. De esta manera finalizamos, será hasta la próxima. Muchas gracias.